a este webinar el día de hoy. Gracias a todos los que están por aquí conectados, que nos están no solo saludando a través del chat, sino que también están colocando en el chat cuáles son las expectativas que tienen ustedes de este espacio, un espacio que hemos diseñado y construido con mucho interés y con mucho detalle, porque sabemos que el tema de lograr mejorar el flujo de recursos es hoy un tema de interés en las instituciones de salud del país, de Colombia y también de la región. Contarles que este espacio está siendo grabado para colocarlo después en nuestro canal de YouTube para que esté disponible para ustedes y las personas que no nos han podido acompañar por temas de agenda y demás. Siempre grabamos y tenemos allí en el canal de RIA muchísima información de valor que va a incluir este espacio. Qué bueno que que estén haciéndose partícipes del espacio, compartiendo sus expectativas, pero también sus emociones y como haciendo esas reacciones, participando a través de las reacciones que nos da esta herramienta. Hoy tengo una invitada muy especial, una persona con un amplio conocimiento en estos temas financieros y de gestión, no solo en calidad, sino también de gestión financiera en el sector. Quiero darle la bienvenida a la doctora Adriana Laverde Carquino. Doctora, mi querida Adriana, bienvenida. Les voy contando aquí con nosotros. Hola, hola. Déjame saber si te Muy buenos días, mi doctora Sandra. Qué grato siempre trabajar contigo. Muchas gracias. Yo también encantada de estar aquí contigo, con esta audiencia. Ya tenemos casi 100 personas, vamos al 97, ya vamos a tener 100 personas para poder arrancar el webinar. Quiero contarles, la doctora Adriana Naverde es médico, especialista en economía y gestión de la salud, con una amplia trayectoria, muchos años en gestión de calidad en salud, pero también en gestión de temas de cuentas médicas, de temas financieros, de temas de gestión de facturación, de cobros. Ha trabajado en temas de transformación cultural y de gestión de procesos en muchas entidades de salud del país, grandes, muy grandes, más grandes, medianas, de todos los tamaños, pero también con un trabajo muy importante en los temas de calidad, de seguridad del paciente, de acreditación, evaluadora de acreditación y bueno, con una trayectoria muy grande en el tema. ¿Qué se me queda por contar, Adriana, de ti? Bueno, primero que soy una apasionada por el tema de la calidad. Segundo, que para mí es súper importante el hecho de que atender con calidad a los pacientes cuesta, pero no tiene por qué tener sobrecostos. Y por eso mi interés en todo el tema financiero. Entonces, hay que hacer las cosas bien hechas, hay que darle al paciente lo que necesita y negarle lo que no necesita. En la región en general, el tema de la salud no es fácil, es un área que tiene unos recursos limitados y por eso pues la idea es optimizar todo, disminuir la cantidad de residuos, de falta de efectividad, es eso. Muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Claramente todos los sistemas de salud en el mundo tienen el problema de suficiencia, es decir, no hay plata suficiente para responder a todas las necesidades de salud de toda la población, pero también todos los sistemas de salud tienen un desafío muy grande en función de la eficiencia, y es cómo se hace un mejor uso de los recursos que hay, claramente pensando siempre en la calidad. Pues bueno, hoy vamos a trabajar este tema, invitarlos a todos ustedes a que a través del chat nos dejen saber sus inquietudes, nos dejen saber sus comentarios y vamos a entrar en materia. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Listo, muy bien. Pues bueno, cuando empezamos a plantear este espacio, fue hace varios meses en RA, en algunas regiones donde hemos estado con Salud al Territorio, hemos venido hablando del tema, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer un webinar y vamos a poner esta información que consideramos puede
ser de valor para ustedes en nuestro canal de YouTube y por eso tenemos hoy esta invitada. Yo creo que, y les voy a contar una infidencia, mi esposo que también trabaja en el sector de la salud, cuando hace varios meses le dije vamos a empezar a trabajar este tema, me dijo, sí, o sea, toda la cartera, la plata no está, no hay plata suficiente, ¿de verdad están seguras ustedes en RIA de trabajar este tema? Y le dije, claro, claro que sí, porque el contexto de entender cómo hacemos mejor lo que hacemos y cómo eso realmente ayuda a que fluya el recurso económico, que es fundamental para que se puedan gestionar los demás recursos, eh, es un tema de primera, digamos, de preocupación de todos los gerentes y de todas las personas debería ser en todas las organizaciones de salud. Y es así como hoy nos vamos a enfocar al tema del flujo de recursos, de dinero, es decir, el cash flow, qué pasa y cómo hacemos para que fluyan mejor los recursos dentro de las organizaciones del sector salud. La dinámica de este espacio es que vamos a ir planteando información. La doctora Adriana nos va a ir dando los tips y los aspectos claves. Ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. No se preocupen si no les damos respuesta inmediatamente. Al final de la sesión tendremos un espacio de respuestas porque seguramente hay muchas cosas que ustedes van a preguntar o aportes que quieren hacer que nos van a ir, nos vamos a ir resolviendo en la medida en que avanzamos en la presentación. El primer mensaje que quiero dejarles es que hay que trabajar en los temas de mejorar el flujo de recursos con la mirada de reducir los riesgos. ¿Tú qué opinas de eso, Adriana? Definitivamente. Lo primero que hay que hacer es diagnóstico, es mirar cuál es ese riesgo. Es súper importante encontrar, primero, que el paciente siempre se va a enfermar. Y a partir de eso, cuando yo inicio mi proceso de atención, tengo que empezar a revisar cómo puedo optimizar justamente desde la facturación, desde la atención, desde la calidad de la información. Y hay que, cuando yo ya tengo mi cartera fija, tengo que tener claro cuál es ese hilo conductor de por qué el dinero no fluye. Tenemos que tener claro, dime. No, dale, cierra la idea, perdón. Hay que empezar a encontrar ese hilo conductor de cuál es ese motivo por qué no hay flujo de dinero. Claro, y ahí te quería complementar, perdóname la interrupción, es ese por qué no fluye adecuadamente el dinero, por qué no fluye con la celeridad que debería, tiene que ver con entender cuáles son los riesgos que hay en cada uno de esos momentos que tú estás mencionando. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero que quiero contarles es el enfoque que vamos a tener en esta conversación es un enfoque que tiene como fundamento un modelo. Ustedes saben que los gringos en los Estados Unidos se arman muchos modelos, se miden muchas cosas, y es un modelo que existe no desde el sector salud, pero que tiene la lógica de cómo hacer para que el cash fluya. O sea, cómo hacer para que el dinero en efectivo, perdónenme que use algunos términos en inglés, porque el modelo se llama, para los que son aquí inquietos y demás, es un modelo que se llama order to cash, es decir, ¿cómo hago para que a mí, que me están comprando algo, desde que alguien me dice, te voy a comprar eso, hasta que llega efectivamente la plata, todo esté tan organizado para que no haya ninguna barrera, como decía la doctora Laverde, para que haya ese hilo conductor y que todo fluya como debe ser, en el tiempo que debe ser, en las cantidades que deben ser. Entonces, para los interesados en el tema, pueden explorar más. No es un tema explícito para el sector salud, es el modelo de order to cash, en inglés se encuentra así en varios de los escritos y de los documentos que hay que pueden ustedes acceder, es el O2C, y es un modelo que además ha trabajado mucho el Boston Consulting Group. Lo que hicimos nosotros en RIA es, vamos a llevar esto al sector salud y vamos a llevarlo a la lógica inicialmente de lo que pasa en Colombia. Voy a ir yo dando algunas apreciaciones y la doctora Laverde en cada uno de los momentos dándonos los tips en los que estoy segura que ustedes estarán tomando atentamente.
Claro, uno pensaría que el momento, bueno, no vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde el final, es decir, vamos a recorrer todo el proceso, pero vamos a ir desde el final. Desde ese momento glorioso en que hay, como ahí aparece, uno dice, uy, ya me entró la plata en el banco, ya tenemos la plata en el banco. Pues bueno, además de que la plata entre en el banco, ahí hay un momento importante posterior que hay que considerar y es el de la aplicación de los pagos. ¿Qué riesgos ve usted, doctora Adriana, que hay cuando se han recibido pagos, pero no se han aplicado? Ahí hay unos riesgos y el enfoque es de riesgos. ¿Qué ves tú allí en el tema? Yo voy a empezar por decirle a cada uno que hay un hilo conductor que nos ayuda con todo eso y se llama información. O bien yo no tengo claros cuáles son esas cuentas que estoy facturando, o bien el pagador no me dice claramente cuáles son esas cuentas que me está pagando. Si yo no realizo este cruce de información, para mí va a ser muy difícil en adelante o seguir facturando o seguir cobrando, y lo mismo va a pasar del otro lado. En algún momento esos documentos, que hoy son documentos de cobro o documentos para el pago, tendrán que entrar a un proceso de matada a las malas si yo no tengo claro cuáles son esas facturas que me están pagando en el día de hoy. Entonces, súper importante tener claridad de la información de lado y lado. Ahí Pienso que eso es el primer punto. me parece muy clave el ejercicio de la información va a estar presente en todos los momentos. Y me están diciendo por aquí que cuando hablas hay eco, tal vez hay alguno de los dispositivos que tiene mucho volumen de los tuyos para que lo chequees mientras. Claro, como lo dice la doctora La Verde es, si no sabemos qué nos están pagando o cruzamos las cuentas a las malas, que no debería ser, y nosotros debemos saber qué nos pagan, y si nosotros somos los pagadores, debemos saber qué estamos pagando. Y esa información debe ir clarísima. Ahí hay que afinar mucho más esos procesos, porque ahí incurren en riesgos tanto el que paga y no dice que paga, como el que recibe la plata. Usualmente ahí lo que sucede es que se generan anticipos. Como no sé a qué es, entonces pongamos eso en un anticipo. Digamos, somos felices los gerentes porque nos entró la plata en el banco, pero hay unos riesgos, desde los que están aquí, que sean contadores y las áreas financieras lo saben, hay unos riesgos relacionados con el tema de los anticipos, sobre todo desde el punto de vista fiscal, pero además, contable y fiscal, pero además, hoy por hoy, con la situación de entidades administradoras de pagos de beneficio en proceso de intervención o de posible liquidación. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo como clínica recibí una plata de un asegurador y no la crucé, lo llevo a una cuenta temporal como un anticipo. Y a su vez, si el otro me dejó como que me entregó un anticipo, pues, cuando si hubiera un proceso ahí de liquidación, va a terminar, podría terminar pasando que la IPS aparece como que le debe plata al asegurador. Y eso no es así. Entonces, ojo con el tema de los anticipos y como lo dice la doctora Adriana, conciliación constante con información. Bueno, ahora sí vamos hacia atrás. Antes de que a mí me llegue el dinero, pues hay que hacer un proceso de cobranza. ¿Qué opinas tú? ¿Qué deberíamos trabajar, Adriana, en los temas de cobranza? ¿Qué mensaje quieres dejar sobre ese punto? Bueno, dentro de esos procesos de cobranza, definitivamente no hay nada mejor que hacer negocios con amigos. Usualmente salir a las malas a hacer esos procesos de cobranza hace que el dinero se demore muchísimo más. Lo primero es tener unas excelentes relaciones a todos los niveles. Si es en el nivel operativo con nivel operativo, tienen que de manera continua estar trabajando, estar validando información
estar compartiendo información que a los dos lados les va a servir. En el nivel táctico, yo necesariamente tengo que volverme muy amigo, se hacen mejores negocios con los amigos. En el nivel táctico tengo que procurar todo el tiempo estar muy cercano de ese otro que es el pagador, de ese otro que es quien me va a autorizar el pago, porque pues vemos que, por ejemplo, en el sistema de salud colombiano, uno es quien autoriza el pago y otro es el que paga, porque en últimas, y aquí viene otro de los temas estratégicos, ya no de nivel operativo ni de nivel táctico, sino de nivel estratégico, y es que hoy, por ejemplo, en el sistema de salud colombiano, tenemos muchas aseguradoras que están intervenidas, en donde son ellos quienes realizan los procesos conciliatorios, los procesos de acercamiento, de conciliación, de glosas, de conciliación de carteras, pero el pagador es otro, el pagador es el ADRE, que se mueve únicamente cuando ya está limpio ese proceso de información. Entonces, pienso que a este nivel es súper importante mantener muy buena información, muy buenas relaciones con los pagadores, entre ambos. Y creo que ahí para complementarte, Adriana, hay un poco las preguntas que hay en el chat en este momento. No significa que hacer negocios con amigos sea nada ilegal, ni que haya que darle plata ni nada a los amigos, o así para los que Para están nada. allí como preguntando. O sea, creo que el mensaje más importante de Adriana es, no sacamos nada con pelear con la otra persona que tiene a cargo esas labores, digamos, no es una contraparte, pero digamos, operativamente lo es, y es esa persona, esas personas que se encargan de autorizar las cuentas, de gestionar los temas en tesorería, son personas que tienen que hacer una tarea y seguir un proceso. Y no sacamos nada nosotros con pelear con esas personas o con irnos, digamos, en malos términos con esas personas. En últimas, aquí hay un ejercicio y lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos hacia atrás en el proceso. Y es que en la medida en que la información sea clara, en que las reglas de juego desde el principio estén claras y entendamos que si el otro no nos autoriza o nos genera una glosa, no es personal, o sea, no llevarlo a un tema de las personas, ahí van a fluir mejor las cosas. Claramente, Sandra, mira que, dime. discúlpame, mira que en este aspecto no quiere decir que en algún momento yo no tenga que irme a las malas, porque sí encontramos dentro del sector instituciones que no son buenos pagadores. Lo que pasa es que se obtiene más cuando en principio se manejan los términos amistosos, se va por las buenas y ya dejar esos eventos de demandas, eventos de quejas y demás para una segunda instancia, ¿sí? Entonces, en Claro, esta primera parte que estamos tratando de que fluya el dinero, sí es primero el tema amistoso. claro, y digamos que aquí es un tema de varias cosas. Primero, hay que tener claridad en el proceso de cada pagador. Es decir, cada entidad administradora de planes de defensa, cada pagador, cada asegurador tiene sus procesos. Y yo siempre le digo a las instituciones, a las IPS, por ejemplo, usted tiene claro cuál es el proceso que se hace o que tiene de pago X EPS o Y EPS, porque si esos procesos no son claros, si no sabemos quién es quién, o sea, esto primero pasa por el área de tesorería, allá firma Juanita Pérez y ella revisa 5 cosas, o sea, ese paso a paso debería ser claro. Siempre me preguntan, doctora, ¿en dónde están esos procesos descritos? En ninguna parte. Cada institución, cada IPS debería mapear eso. Eso es parte de la inteligencia de negocios, saber, bueno, quién es quién. ¿Cuál es el proceso de? Por un tema, tener claridad del proceso en cada pagador. Segundo tema, el envío de recordatorios y alertas automatizadas. Yo ahí siempre pongo en este caso de la cobranza, eh, y les voy aquí a quienes están en el chat que me digan el nombre de una empresa que no sea de salud, que venda algún servicio y que ustedes crean que son el top para cobrar. Aquí les voy a dar un segundo porque quiero que me escriban en el chat cuando hago ese ejercicio presencial, esto es muy simpático, pero quiero que me digan eso, o sea,
vuelvo y repito, la pregunta es, denme el nombre de una empresa que no es de salud, que vende servicios o al que ustedes le compran servicio y que son unos duros en cobranza. Los bancos, claro, los bancos, Movistar. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿cómo es el proceso de cobranza de esas instituciones? Hay instituciones, por ejemplo, voy a poner el caso de mi celular, de mi operador celular, tal vez solo me pase a mí, ustedes me dirán si a ustedes no. Cobran, bueno, esto está mal cobrar aunque ya se haya pagado, Luz Helena, pero vamos a pensarlo así. Esas instituciones arrancan a decirle a uno, hola Sandra, recuerda que tu factura Claro Hogar se vence en 2 días. Y yo digo, Virgen Santa, sí, en 2 días se vence la factura. ¿Sí o no? O sea, ya me están recordando que se me va a vencer la factura. Después, el día que se vence la factura, ¿qué pasa? Hola, hoy se vence tu factura. Si ya pagaste, haz caso omiso. Y si no, ¡chum! Aquí está tu link. Y si no, al día siguiente, oye, se te van a cortar los servicios en 24 horas, si no. Eso, señores, es un proceso de cobranza. ¿Qué opinas, Adriana? ¿Qué tan buenos somos nosotros en el sector para tener procesos de cobranza? Terribles, terribles, y ahí traigo a colación, Sandra, el hecho de que en muchas oportunidades la gente, mira que tú eres una experta en el sector. Obvio, tu enfoque es muy enfoque de paciente, es muy enfoque de calidad, y por eso desde esta área, desde una área financiera, yo te puedo decir, mira que esos procesos de cobro, de pago, están clarísimos, están transparentes. Si yo me voy a la búsqueda en el contrato que estoy haciendo con cualquier entidad, ahí está escrito cómo es que yo tengo que hacer el proceso de presentación de cuentas, de cobro y demás. Y ellos también, yo desde el punto de vista de la IPS, pero también en las aseguradoras, dicen claramente cómo va a ser su proceso de pago. Ahí nos hablan de las conciliaciones y demás. Y entonces alguien me puede decir, no, pero y venga, ¿y cómo entonces lo hacemos si no tenemos contrato? Más fácil todavía. ¿Por qué? Porque la normatividad es absolutamente extensa en decirnos cómo se presentan las facturas, cómo tenemos que subir las facturas, cómo tiene que fluir la información de las facturas, y en últimas dice cómo es ese proceso de no te pago, te la gloso, la conciliamos y demás. Y de los dos lados nos volvemos permisivos para no cumplir lo que dice la norma y para no cumplir lo que dice el contrato. Entonces, fíjense que parte de los baches que tenemos en este tema de la cartera, del cobro efectivo de la cartera, proviene del hecho de que nos hemos vuelto permisivos con lo que hemos acordado. Acordamos que una factura solamente me la pueden objetar una vez por ese motivo o por todos los motivos que considere. Y yo tranquilamente digo, no importa, vuélvemela a glosar, no importa, volvámosla a conciliar, ¿sí? Y hay unas líneas específicas para generar el cobro, y sin embargo soy permisiva y acepto que todo siga fluyendo. Entonces sí, en el sector definitivamente somos malos cobradores. Claro, y yo creo que ahí hay una oportunidad importante, es, sí está dicho que hay que hacer, pero tal vez no lo tenemos en el paso a paso operativo para que la gente de nuestras áreas en las instituciones se ciña a ese paso a paso. Y claramente ese ejercicio de permisividad de lado y lado hace pues que tal vez normalicemos algunas prácticas que no deben ser. Y vamos a Sí. hablar de eso más adelante con el tema de las glosas. Con este punto de cobranza yo quiero dejarles un mensaje y es un desafío. Y es, nosotros deberíamos tener totalmente claro, y ese proceso, claro, la doctora Laverde lo dice, lo plantea la norma, los contratos lo especifican, pero incluso debería eso llevarse a un nivel de detalle procedimental para decir, es que eso se gestiona en el piso 2 de la sede X del asegurador. ¿Por qué? Porque yo sé que las instituciones cuando hablamos de esto en presencial me dicen, Sandra, pero es que eso no es justo, eso es más trabajo. Yo les digo, miren,
Ese es el sistema de salud que tenemos hoy. Estamos hablando de cómo gestionarlo hoy. Depende de lo que pase o no pase después, pero por ahora ocupémonos de qué vamos a hacer. Y hoy yo veo claramente que aunque está planteado en la norma, aunque está planteado, hay desde quien compra los servicios hasta quien los presta de parte y parte, hay allí cosas. He encontrado aseguradores donde en algún momento que alguna situación de estas de conciliación se escala, en otro nivel dicen, pero ¿quién dijo eso? O sea, el asegurador dice, pero ¿por qué estamos haciendo eso así? O sea, alguien que entró nuevo en la EPS o alguna cosa pensó, decidió, organizó y desorganizó todo. Creo que aquí hay un ejercicio también de entender que la mirada es de parte y parte, pero también que hoy, después de varios meses, un par de años discutiendo cómo transformar el sistema, también creo que nos hemos dado cuenta que hay que aclarar mejor la comunicación y demás. Ahí quiero solamente dejar un mensaje para pasar al siguiente punto y es el tema de la recurrencia. Esto no es, no, cobremos ahora y ya, no, esto debería ser un proceso sistemático y demás. Y dejo el mensaje, ¿qué tanto deberíamos afinar nosotros los procesos de cobro? Vuelvo y repito, ocupémonos de cada uno. El otro tendrá también que ocuparse de lo que a él le corresponde. Claro, pero para poder cobrar, yo tengo que tener clara la cartera. Y yo ahí tengo una premisa. A ver, ¿tú qué opinas, Adriana? ¿Cómo hacer que lo que yo creo que me deben sea lo que el otro cree que me debe? Y no nos pase que yo creo que me deben 7 billones y el otro cree que me debe 2 billones. ¿Qué opinas tú de los temas de conciliación? Bueno, ese tema de conciliación es un tema que tiene de ancho como de largo. ¿Por qué? Porque se basa en el hecho de que yo tenga información suficiente y soporte suficiente de eso que estoy tratando de conciliar y que quiero que me pague, ¿sí? Y entonces cualquiera diría, no, pero pues es fácil, los números no mienten, pero resulta que cuando la información depende de terceros que no tienen que ver con el área financiera, porque aquí estamos hablando exclusivamente del pedacito que tiene que ver con el área de cartera. Y entonces ahí pudieron haberme dicho un sí o un no por algún motivo, y si está mal dicho ese sí o ese no, que no depende de quien está haciendo la gestión de cartera, empieza a complicarse la pica. Ejemplo de eso, para que todos nos pongamos en contexto. Yo puedo tener un contrato de PGP, un contrato de evento y dentro del con la misma entidad. Y si yo no tengo claro que ese paciente específico que estoy tratando de cobrar pertenece al régimen específico que tengo contratado por PGP o a ese municipio o a esa ciudad que yo tengo contratada dentro del PGP, y resulta que ese dato pequeño que es de dónde proviene el paciente, lo mete o lo saca de ese PGP y lo envía a al otro tipo de contratación. Ese dato tan pequeño, entonces, hace que una cuenta de 10 millones o una cuenta de 500 millones deje de estar en un lado y pase al otro. Y eso me cambia por completo la forma en la cual yo estoy haciendo esa conciliación. Entonces yo al interior de la institución debo tener un equipo de trabajo y unos procedimientos tan claros que me permitan darle confiabilidad a la información que estoy llevando. Y espero que del otro lado, siendo yo IPS o siendo yo EPS, que del otro lado estén haciendo exactamente lo mismo. Necesito personas que desde su puesto de trabajo en lo operativo estén capturando el dato de tal forma tan clara que cuando yo consolide y lo lleve a hacer una conciliación de cartera, sea clarísimo y sea confiable. Y lo mismo espero del otro lado, que todo el equipo de trabajo esté trabajando para eso. Absolutamente relevante y creo que aquí hay un mensaje y es la conciliación de cartera es una actividad
recurrente. Es un proceso y ahí hay que no solo esperar que me llamen, sino hay que llamar, hay que enviar cartas. O sea, este es un ejercicio que es parte de todo el proceso, que tiene que ver obviamente con la cobranza, porque no puedo empezar a cobrar si no he conciliado. O sea, y es un ejercicio que nace, lo vamos a ir viendo cada vez más, desde el momento de la atención del paciente e incluso más atrás, como lo están mencionando. Para mí creo que es muy importante que lo que yo creo que me deban sea lo que el otro cree y todo lo que haya que hacer. Bueno, vamos al maravilloso tema de las glosas. Cuando yo hablo de este tema y las personas que están aquí de otros países, no sé si haya aquí conectado a alguien de otro país, bienvenido, si me lo dejan saber ahí por el chat, me abren los ojos y me dicen, ¿qué? ¿La qué? ¿La glosa? Y les digo, sí, la glosa, esa situación que todos hemos consentido, que está normada en Colombia, que además tiene un manual expedido por el ministerio, y es en el cual, pues yo te dije que me debías esto, te facturé, pero tú me dices que no, y que sí, que no, y va y viene, y demás. ¿Qué opino yo con el tema de las glosas? Si bien es un paso en el proceso, ¿qué he encontrado con las glosas? Uno, que las hemos normalizado. Es decir, pareciera, y yo sé porque cuando fui gerente hace muchos años, incluso planeábamos el porcentaje de glosa. O sea, era parte de la presupuestación que hacíamos. Pero creo que hemos normalizado el hecho de, así, ahí tenemos por conciliar 2.000 millones. Ok, ¿y cuándo se vencen? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegaron? ¿Quién es el que va a responder por responder esa glosa rápido? Pero también cuáles son las causas de esas glosas. Yo me he encontrado, doctora Adriana, y aquí para que usted me hable del tema de glosas, y mi posición es, eso debería ser algo que no esté normalizado, porque la glosa es plata congelada, que además puede derretirse y perderse. Y además, lo que yo pienso con el tema de las glosas es que el contexto, hay glosas, a veces no se glosa porque sí, sino por cosas que no vimos en el contrato, que no ajustamos. Caso de la vida real, una IPS que tiene cientos de millones de pesos en glosas porque las tarifas del laboratorio no coinciden con las tarifas del laboratorio del asegurador. Y uno va a entrar a ver y lo que pasa es que el software mío de mi IPS ajusta todo a 1.000. Y entonces hay un descuadre de 90 pesos en todos los laboratorios, estoy inventándome aquí los valores, no me acuerdo bien, y me volvieron todas las cuentas de cuidado intensivo. No sé, tú qué, o sea, aquí en el tema de glosa hay de parte y parte. ¿Tú qué opinas? ¿Y qué opinas de eso de si es que lo hemos normalizado y dormimos sobre las glosas sin problema? Pues mira, Sandra, en la actualidad yo trabajo en el grupo empresarial más grande del Caribe colombiano. El nivel de glosa que nosotros manejamos siempre está por debajo de una cifra, la glosa final, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la glosa final. Y decidimos trabajar sobre la glosa inicial, justamente por eso que tú estás diciendo. Cuando nosotros eh, prestamos un servicio, lo prestamos en este mes. Cuando nosotros estamos generando inversión en que ese paciente esté mejore, lo hicimos en este mes. Si estamos muy ágiles y agilizamos todo el proceso de facturación y demás, lo facturamos en este mes, lo radicamos inmediatamente y el retorno de ese dinero viene después de 90 días, de 120 días, y peor aún, si yo se lo facturo a entes, por ejemplo, a Ladres, en donde la glosa me llega dentro de un año, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar? Yo tengo que trabajar sobre la glosa inicial, no sobre la glosa que me va a llegar al final, después de la respuesta, de la conciliación. No, yo tengo que trabajar y esa es una recomendación para todas las personas que estén en este momento en IPS y es, por favor, trabájenlo sobre la glosa inicial.
ustedes traten de bajar esa glosa inicial a una sola cifra y eso nos va a ayudar fantásticamente. Les pongo otro ejemplo similar al que tú decías y ese ejemplo sigue pasando, o sea, por más inteligencia artificial que tengamos, por más nuevos controles que hayamos puesto en los sistemas y demás, se sigue dando el hecho de que el redondeo hace que tengamos 10 pesos o 20 pesos o 30 pesos de más de glosa y tengamos que hacer unas aceptaciones masivas por bobadas. ¿Qué nos pasó hace un tiempo y estamos padeciéndolo en este momento? Se radican las facturas, toda la vida hemos estado radicando facturas. Tenemos una de las clínicas que tiene 2 sedes y estamos radicando de toda la vida las cuentas del ADRES, pues como se radican las cuentas del ADRES. A nosotros nunca nos interesó saber que una sede era la sede 01 y la otra sede era la sede 03 porque la 02 desapareció, la cerramos. Entonces, desde enero a la fecha, nos están objetando el 100% de las cuentas del ADRES porque no tiene esos 2 números finales y lo radicamos todo por la sede 01, porque así lo veníamos haciendo, y las facturas que nos llegaron hace 2 meses venían por la cuenta 02 en el código de habilitación. Y eso es algo que uno dice, por favor, es absurdo. Y entonces dijimos, no, eso debe ser el enemigo público número 1, cambiaron de auditor. No, es algo que está desde siempre en el manual de auditoría del ADRES. Lo que pasa es que nadie lo había visto y hoy lo están empezando a aplicar. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da claridad en la información. Y entonces muchos dirán, otra vez vuelve con el tema de la información. Sí, los auditores en general somos traductores y lo que hacemos es procurar que la información que vaya de un lado al otro sea comprendida de la misma manera. Y entonces cuando yo voy al tema de las conciliaciones, de cómo manejamos esa glosa inicial, primero hay que procurar dejar la glosa inicial en un solo dígito, desde el comienzo. Si yo ya sé por qué me glosan, ese va a ser mi objetivo y tengo que empezar a mirar cómo monto procesos que me lleven eso a un solo dígito. Lo segundo, ya definitivamente me glosaron. Y ahí tengo que darle celeridad al tema de que tienen que contestarme la glosa en un corto tiempo, preferiblemente antes del tope del tiempo que me da la norma, dependiendo de cada asegurador, porque habrán aseguradores que me dan 1 mes y medio, 2 meses, como sería el ADRES, o hay aseguradores que me dan lo de norma, que son 5 días, 10 días, dependiendo del proceso que estemos llevando a cabo. Y tercero, definitivamente contestar con lo que es. Lo que necesitamos es que haya flujo de dinero, flujo de caja, y eso no se va a lograr si yo me empecino en ser terca y contestar, sí, no lo acepto, es que no, es que han debido ser, es que es mi conciencia, en mi escuela lo aprendí de esa manera. No, hay que contestar con lo real. Si lo hice, está y ahí está el soporte. Si no lo hice, no está, lo acepto y doy un paso al costado y genero mi nota crédito. Entonces, súper importante esos 3 puntos. Muchas gracias. Puedo continuar, que esto tiene mucha tela para cortar. Claro, antes de la glosa viene un tema muy importante de sed de facturación y radicación, ¿cierto? Y ahí hay también todo, unos desafíos más ahora con estos temas que estamos viviendo, de lo que se viene ya con la puesta en marcha de facturación electrónica y demás. ¿Cómo lo veo yo? Cuando hablamos de facturación y radicación, claramente hay todos unos procesos de alistamiento, de auditoría, de validación, procesos específicos en cada cliente sigue habiendo, aunque tienden a homogenizarse con estos procesos ahora de facturación electrónica y RIPs y demás, pero también debería ser un ejercicio de alertas y recordatorio. Tú lo mencionabas ahora, si el paciente se atendió en este mes
cuándo es la fecha, cuántos días nos vamos a poner de meta para que eso esté facturado y radicado, porque a veces pareciera que, no sé si todavía estamos condenados, como hacía 20 años, a que los 3 días antes de que se venciera la fecha de radicación en la EPS nadie dormía en la clínica, todos estábamos allá de cabeza, otras épocas, Adriana, pero allá todo el mundo, porque es que es, o sea, eh, tus puntos en relación con el tema de facturación y radicación y lo que deberíamos ahí estar trabajando en función de mejorar todo ese flujo de información para que nuestro dinero fluya. Volvemos al tema de la información. Hay que tener información clara y al día. La toma de decisiones se realiza hoy. No se puede realizar ni mañana, ni dentro de una semana, ni 3 días antes de que cierren las fechas de erradicación. ¿Seguimos teniendo fechas? Sí, seguimos teniendo fechas límites para la mayoría de las aseguradoras. Hay otras que nunca lo han tenido, entonces tenemos erradicación continua. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que si mi paciente hoy sale, la facturación tiene que salir hoy. Yo debo darle únicamente un enter. Y más cuando yo cuento con sistemas de información tan versátiles que me permiten un flujo de información continua y en últimas quien termina siendo el facturador de toda la organización es el personal asistencial. Es el médico cuando le da enter y ordena algo, quien dice esto es lo que debe ir a la factura. Y entonces el médico ordenó un laboratorio y se requiere que el personal asistencial del laboratorio le dé el check que dice, evidentemente acabo de realizar ese laboratorio o imagenología le diga, le hice la radiografía y en ese momento cae en la factura. Y el facturador, que antes era una persona tremendamente versada en manejo de herramientas ofimáticas, en Excel, etcétera, etcétera, o en Word, y ellos armaban y conocían el sistema, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy hay software de facturación que hacen toda la tarea. Entonces necesitamos unos facturadores que más que facturadores son auditores de facturación. Y esos auditores de facturación, o sea, tienen que hacer la tarea de empezar a decir, acá el sistema se equivocó, acá este elemento lo tengo que amarrar. Entonces, cuando yo hago esa tarea diariamente, el día que el paciente egresa, ese día a ese paciente le doy enter y la factura está lista. Entonces, lo primero es tener eso. Y respecto a los elementos que tú hablabas de alertas y recordatorios, todo el tiempo. Los sistemas de información tienen que ayudarnos a tener esas alertas en donde nos dicen, acá se fue, aquí este paciente por este elemento tiene que sacarse a un evento. O sea, todas las alertas que yo pueda condicionar, que pueda programar dentro del sistema de facturación, son una ayuda fantástica para que podamos tener una facturación limpia y eso promueva un retorno de la cartera de manera rápida. Claro, y escuchándote, finalmente esos procesos específicos de cada cliente, ese proceso cómo se factura con cada cliente, deben ir atadas a las reglas que yo le pongo en mi software. El mundo ideal, y debería ser así, los sistemas de información ya deberían ayudarnos de esa forma. Sí, Porque digamos, el contexto de que hay una persona, una o dos que son en la clínica las que se saben todo, al derecho al revés, las Juanitas, para no decir ningún nombre, que se saben todo al derecho al revés, cómo es, cómo se factura y demás, hace que no podamos crecer, que no podamos tener procesos más ágiles, que seamos humanodependientes. Creo que ese tema es importante y vuelve atrás el tema de facturación. Aquí solamente quiero dejarles un mensaje y es, debe haber una total coherencia entre lo que yo facturo y lo que está en mi facturación electrónica a la DIAN y lo que está en mis soportes y en mis RIFs. Y eso es fundamental. No puede ser, o sea, tenemos que entender en el sector que nuestra trazabilidad de lo que hacemos, del detalle de cómo lo hacemos, debe reflejarse en lo que llevamos hoy a la DIAN.
Eh, no puede ser que yo facture a la doctora Diana, que es mi asegurador, una factura por 4.000 millones, que allá le mandé sus soportes, y en mi factura de la Diana aparezca que yo le facturé a Diana 4.000 millones, concepto otras atenciones. Porque acuérdense que, y ese es un punto muy importante, cada vez se dan más, ya se hacen hace meses, cruces entre lo que se está reportando a la DIAN, no solo en los valores, sino en el detalle, cómo se especifica lo que estamos haciendo. Y ahí creo que hay todo un trabajo muy importante al interior de la institución, porque cada vez más, y eso es la tarea de la DIAN, nuestro mejor amigo, aquí para que me estén escuchando, ellos van y verifican si estamos facturando, qué estamos facturando, a quién se le facturó, eso cómo se desagregó y demás. Esa lógica de la data tiene que ser muy fina, y quiero dejarles como ese mensaje. Muy bien, voy a avanzar. Claro, todo esto se da desde el momento en que yo presto el servicio. Como vamos hacia atrás, pero para que yo garantice y ya que me llega la plata, está la información, pero también tiene que haber una coherencia en la prestación del servicio. ¿Qué crees tú que hay? Claro, cada uno de este cajón de prestación de servicios es todo el mundo de la atención, pero 2 o 3 tips. Yo creo que hay que entender que tenemos que ser más eficientes, que tenemos que ser muy claros en los temas de gobierno clínico. Ahí hay muchas ineficiencias aún. Y también creo que hay que entender cómo es que cómo fluyen los procesos de autorización y de las atenciones en cada asegurador. ¿Qué opinas tú y cómo me complementas este planteamiento? Pues Sandra, estás entrando en el momento crítico y estás hablando de lo que nos tiene en este momento angustiados a todas las clínicas en Colombia, y es la entrada en vigencia de la resolución 2275 y 2284 del año pasado. Nos vienen advirtiendo que estas dos resoluciones entraban en vigencia primero el 1 de enero, luego en abril, después dijeron que en octubre y definitivamente nos dijeron ya o ya. Y entonces muchas personas se asustan con estas dos resoluciones que hablan de facturación electrónica, interoperabilidad de historia clínica e información general de los RIPS. Y dicen, no, pero por Dios, o sea, ahorita les llegó la inteligencia artificial, entonces ahora les dio por ponerse a inventarse todo eso. No, estamos desde el 2000 hablando de datos, de información en torno al flujo de información en el sector y eso como soporte para poder cobrar. Entonces nunca se habían metido con las características de los soportes de la historia clínica. Hoy, por ejemplo, es fundamental, y qué pena, pues, mis disculpas con toda la comunidad que es biodiversa y demás, porque resulta que esta norma nos exige en este momento que le pongamos el sexo biológico dentro de la historia clínica. Ya no le tenemos que poner el que se ve o con el que se siente, no, nos pide el sexo biológico porque para aplicar todos los requisitos con los cuales nos van a hacer ahora auditoría, y de una vez los pongo a todos en el contexto, la aseguradora más grande del país, que está intervenida en este momento, inicia su proceso de auditoría con inteligencia artificial a partir del 1 de noviembre. Entonces ellos nos van a mirar esos datos críticos que tenemos en salud, los van a cruzar contra un estadístico general que tienen de información y obviamente la glosa va a ser mucho más fácil. Un auditor lo único que va a hacer es tomar las alertas que va tomando, que va generando la inteligencia artificial. Ejemplo de eso, hombre, 30 años, infección de vías urinarias, promedio de estancia 3 días o 4 días, dependiendo de la guía de práctica clínica. Toma todo eso y si esa historia clínica, la información de los RIPS, se sale de esos parámetros, inmediatamente va encima, va, revisa y sobre eso hace el check. Esto es una alerta, pilas, glóselo. ¿Listo? Entonces no debemos estar lejanos de lo que nos está pidiendo la normatividad
y del análisis que tú planteas, Sandra. Definitivamente hay que ser eficiente y les concluyo con una frase. En la actualidad, quien factura es el personal asistencial. Si el médico, si la enfermera, si el terapeuta ordena cosas que no son coherentes con el estado clínico del paciente, yo no puedo ordenar una tomografía si dice examen físico normal. Si el gobierno clínico no organiza sus procesos y hace que todo el personal asistencial cumpla las guías de práctica clínica, ya no nos movemos en el escenario del yo creo, yo pienso, cuando yo estudié medicina era así, o mi experiencia personal me lleva a, no, debemos movernos con medicina basada en la evidencia y todo eso tiene que ver con las concertaciones que hacemos con los pagadores y todo eso tiene que ver con el resultado en salud. Ya no nos glosan porque aumenta o disminuye el costo y ya hicimos demasiadas o muy poquitas actividades en una determinada población, sino por cómo se mantiene la salud en esta población. Entonces, totalmente de acuerdo, Sandra, la prestación del servicio es fundamental, siendo que debe ser eficiente y que el gobierno clínico tiene que garantizar que todas las personas que están dentro del gobierno clínico nos movemos en torno a la eficiencia y a las guías de práctica clínica. Eso es todo un gran tema. Creo que ahí me ha llamado Sí. la atención positivamente ver cómo la situación de no sostenibilidad del sistema de salud ha llevado a que ya muchos grupos clínicos, muchas instituciones estén trabajando mucho más fuerte en los temas de gobierno clínico, poniéndose de acuerdo internamente para llevar y concertar con el asegurador. Es decir, ese punto no es un punto menor, es un gran punto. Y creo que finalmente el mensaje que tú das en que es el personal de salud en el ejercicio de la práctica clínica, en ese marco de la evidencia, el que termina ordenando, decidiendo qué pasa con esos recursos y si está allí planteado en el software, pues ahí va la trazabilidad de lo que se da. No es un tema menor, yo creo que hay mucho, mucho por trabajar aún en todas las IPS. Muy bien, claro, si yo voy al modelo desde que me generan la orden hasta que me entra la plata, que es como el modelo sobre el cual empezamos a trabajar esto en RIA, pues uno arranca desde la autorización o desde que está clara la contratación. Y aquí yo tengo un mensaje, lo que empieza mal termina mal. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de la vida le hemos ayudado a alguien, recíbame el paciente sin autorización, váyamele haciendo y ahí le vamos dando. O sea, ese tipo de cosas que no son fáciles, pero sucede. ¿Algún tip para mejorar esos procesos de autorización o esos procesos previos antes de empezar a atender esa claridad, además de la información? Hay que hablar, definitivamente tenemos que hablar. Te doy ejemplos. La aseguradora del magisterio, cuando cambió todo su modelo, dijo atiendan todo y en un proceso de conciliación continua con ellos, de hablar continuamente con ellos, logramos saber cuáles eran sus necesidades, cómo estaba su población y qué querían de esta clínica o qué querían de este grupo empresarial. Entonces es súper importante conversar. Hay que conocer el modelo de autorizaciones de cada entidad con la cual tenemos convenio o con las cuales no tenemos convenio también. ¿Por qué? Porque hoy no le podemos negar la prestación del servicio a una entidad, pongo un ejemplo, una ARL con la cual no tenemos convenio, pero nosotros prestamos servicios de alta complejidad que incluyen la atención en unidad de quemados. Si yo no sé y soy la única unidad de quemados de la región, del sector, ¿sí? Entonces, sí o sí debo aceptarlo, así no tenga convenio.
y soy yo a quien me interesa cobrar el servicio, debo estar continuamente en comunicación con ellos para decir cómo quiere que yo le presente la justificación de todo esto que estoy realizando. Nosotros prestamos servicios, por ejemplo, de alta complejidad, donde tenemos terapia ECMO y somos el referente de la región. Entonces, eso no se factura y no está dentro de un manual tarifario tradicional que viene por allá del 2000 o del 2001 o antes del 2000. O sea, El esa siglo terapia no pasado. estaba ahí del siglo pasado. Entonces, pues no está ahí. Antes de prestar el servicio, yo tengo que haber concertado cómo lo quieren facturar, a cómo lo quieren, si debo pedir una autorización o está al final o es integral. Entonces, definitivamente la comunicación debe ser continua con el pagador. No importa Te dejamos de escuchar. Adriana, te dejamos de... Ya. Te, te- tengan se- de este lado, te dejamos de escuchar cuando nos estabas mencionando que la comunicación debe ser continua con el pagador hasta ahí. la comunicación tiene que ser continua con el pagador para saber cuáles son los requisitos que él tiene para soportar que evidentemente eso que está pagando era lo que el paciente. Se volvió a cerrar el micrófono. Tienes por allá un duende que te hace cerrar el micrófono. Debo darle lo que necesita. Vale, vale. Bueno, por ahí se cerró al final el micrófono, pero creo que el mensaje es claro, es la conversación continua con el pagador, porque Sí. en últimas, en algunos casos, como en estos que ponías, si es el prestador único y demás, no se puede negar el servicio en estos casos realmente de urgencia a los pacientes y ahí hay que aclarar cómo funciona. Bueno, el proceso desde la orden hasta que me entra la plata podría verse así. Pero cuando hablamos de salud, hay tres pasos previos que quiero mencionar. Y para que tú nos des tu opinión. Claro, antes de la orden vienen estos tres temas. Lo que contraté, cuánta plata puede poner el riesgo con ese asegurador y cómo planificamos la atención. Y aquí creo que el mensaje es, claro, esto parte desde la contratación, varias personas lo han colocado en el chat durante el transcurso de la conversación, pero no solamente basta con contratar, sino cómo se factura, qué soportes se requieren y quién en mi institución tiene que saber eso. Porque yo he encontrado instituciones, espero que no sea ninguna de las que está aquí ni les ha pasado a ustedes, donde, por ejemplo, hacen un contrato muy importante de paquetes de atención, arrancan a atender y luego de 120 días devuelven la factura y se dan cuenta que los 700 millones no se los van a pagar porque el paquete decía que había que incluir la valoración de la nutricionista explícitamente y resulta que en unas se hicieron, en otras no. O sea, conclusión, yo sé que a ustedes no les ha pasado, se pasa en otros lugares del mundo. La pregunta es, en contratación, tenemos que hacer que la gente de nuestra institución sepa qué, cómo y demás. ¿Qué opinas de este tema? ¿Qué tips hay que manejar hoy con el tema de contratación? Yo sé que eso ha evolucionado mucho, ahora los anexos de los contratos y demás, pero ¿cómo hacemos para que eso no se quede solo en los contratos? Bueno, empecemos por cuando no hay contrato, ¿sí? Y es frecuente que no tengo contrato, pero hay urgencias. Entonces, lo primero es que las clínicas y los hospitales no deben negar la prestación del servicio. ¿Listo? Se deben resolver las urgencias, así no haya contrato. Y la resolución de la urgencia se da en 4 escenarios. 1, primeras 24 horas. 2, definición de la conducta, saber para dónde va el paciente. Definición de un diagnóstico, estabilización del paciente, ¿sí? Y cuando yo ya tengo eso claro, yo puedo direccionar a ese paciente. Entonces, si yo no tengo contrato con el pagador,
y este paciente llega con la urgencia, lo apoyo, lo meto dentro de la urgencia y le resuelvo la urgencia, porque no puedo exponer a mi organización a tener un problema médico legal. ¿Listo? Y en ese momento, con toda tranquilidad, puedo ponerlo en remisión para que su pagador le resuelva la segunda parte después de la urgencia. Entonces, primero saber hasta dónde mi riesgo reputacional, mi riesgo jurídico, con estos que no tengo contrato y que en general son malos pagadores. Entonces, mantener esos pacientes en urgencias hasta que su asegurador los ubique en el sitio donde ellos sí pagan o sí tienen contrato o sí lo pueden manejar. Lo segundo, cuando yo tengo el pagador, perdón, cuando yo tengo contrato con ese pagador, en ese momento yo tengo que entrar a revisar y todo el mundo en la organización tiene que tener la generalidad de mi contrato. Es probable que no tengan acceso al detalle, el detalle que me da el saber por qué me eligieron a mí y no a otro, pero en general tienen que poder manejar toda la información del contrato, lo que está contratado, lo que está por fuera del contrato, lo que nos genera un sobrecosto y sobre todo tengo que tener una línea de frente. Todas las personas que están dentro de esa cadena de valor tienen que ser auditores, tienen que levantar la mano y decir, acabo de identificar un riesgo. Es probable que ellos no lo puedan solucionar y no les pedimos que lo solucionen, pero es necesario que esas personas levanten la mano y ayuden a los que sí pueden tomar decisiones para que se pueda generar la contención del costo, la contención del riesgo, porque no queremos entrar en esa montaña rusa en donde gastamos mucho y no tenemos retorno de la inversión. Entonces hay que asegurar el retorno de la inversión de manera rápida, ¿no? Con flujo de caja. Y ahí creo que el mensaje también es, claro, lo que se contrata, el detalle, hay que bajarlo a quienes tienen que saberlo, pero también hay que enseñarles a estas personas a que, como tú lo dices, levanten la mano y nos ayuden a ver los riesgos. No puede ser que nos estábamos dando cuenta que el soporte que mandaba la EPS venía con 11.500 y yo estoy facturando 11.400 y nadie dijo nada. Y vimos esos papeles durante todo el flujo de los procesos y demás, para poner un ejemplo. Dos mensajes más porque sé que se nos alargó el tiempo, pero quiero además ir al final con algunas preguntas que hay aquí. Si quieres, Adriana, por favor, ir revisándolas ahí en el chat para ver de pronto cuáles quieres contestar ahora, cuáles nos da el tiempo. El otro mensaje que quiero dejarles es muy importante hoy por hoy que cada institución tenga claro cuál es el cupo de crédito que le tiene a cada pagador. Es decir, ¿cuál es la plata que está dispuesto a poner en riesgo en caso de que cualquier cosa pase? Esos cupos de crédito funcionan en la lógica de cualquier planteamiento empresarial. Y si ustedes ven, los bancos le asignan a un cupo de crédito. Ese cupo de crédito no es porque si usted es A o B o está vestida de rojo o de verde, sino tiene que ver con su historia, sus ingresos, cómo está usted en data credit, una cantidad de cosas. Entonces, creo que aquí es muy importante y muy importante que en cada organización, yo sé que las juntas directivas están trabajando muy fuertemente en eso, y es en identificar cuáles son los cupos de crédito, hasta dónde voy con cada pagador, porque ahí es plata en riesgo. Muy bien, algo de esto, o sea, viendo el ejemplo, viendo el flujo completo, se vería así. Miren que estamos hablando de flujo de recursos que están íntimamente atados a flujos de información, a claridad de la información, pero también con un mensaje que queremos dejar y es de lado y lado, desde quien contrata y compra servicios o paga los servicios y desde quien presta, hay personas queriendo hacer la tarea lo mejor posible. Si las reglas no son claras, si la información no es clara, arrancamos mal y esa no es la idea. ¿Qué creemos y qué queremos dejarles de mensaje? A mí me preguntan, ¿y esto cómo lo hacemos? Y yo les digo, miren, yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes tenga una fuerza de alto desempeño
gestionando estos temas dentro de sus organizaciones. Dentro de cada organización hay muchas cosas aún por hacer para afinar todos estos procesos. Espero que se lleven de hoy de aquí muchos elementos de reflexión interna. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se nos incrementen las tarifas, la UPC, de que el sistema de salud tenga más dinero, no es muy alta. Tal vez no vaya a pasar en el cortísimo plazo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de hacer mejor lo que hacemos. Y yo sé, porque trabajamos continuamente en muchas instituciones, que adentro hay muchas cosas aún por mejorar en cada institución. ¿Qué hay que hacer? Hay que propiciar, requerir conciliación de cuentas, hay que estar en todos los ejercicios de conciliación de cuentas y en todas las mesas técnicas, incluso aunque yo no tenga contrato con esa entidad, yo mandaría a alguien de mi institución para que vaya y escuche, para que vaya. ¿Por qué? Porque estos espacios y estos espacios de conversación, hay unos que son como estos, esto ya pasó, pero siempre lo sigo poniendo aquí de ejemplo, pero las mesas de conciliación y demás hay que participar y hay que buscarlas y propiciarlas, seamos pagadores o aseguradores. Yo me imagino que todos los que están aquí ya están inscritos en ADRES. O sea, hasta la próxima vez la voy a obviar, pero por si acaso el mensaje, hay que estar ahí. Es que a mí todavía no importa, hay que estar ahí. El procedimiento es claro y hay que estar ahí. Adriana nos ha dado varios mensajes hoy de hay que estar ahí para cuando se requiera. Voy a cerrar para darte espacio, Adriana, a las preguntas, a responder algunas preguntas. Y yo creo que esto se trata finalmente de reducir el riesgo. Para reducir el riesgo hay que conocerlo y hay que evaluarlo. Tú lo has dicho varias veces en varios momentos de la charla, Adriana. Lo que no conocemos, pues la evaluación del riesgo puede llevarnos a que decidamos evitar el riesgo. O sea, digamos, no, esto puede ocurrir, mejor no contrato. Algunos podrán tomar esa posición, no todos. Sí, y no todos, por ejemplo, cuando hay servicios de urgencias, no puedo decir no atiendo. Entonces, no todos. Pero también, y donde yo creo que hay un gran trabajo por hacer, es en el de reducir o mitigar los riesgos. Revisen hacia adentro de sus instituciones todos estos puntos y otros más que seguramente tendrán ustedes en la cabeza luego de escucharnos, donde pueden trabajar para ayudar a que fluya mejor la información y por lo tanto fluya mejor los dineros y los recursos. El proceso de transferir o compartir el riesgo en salud hoy está muy difícil. Nadie quiere comprar cartera en salud. Hasta hace unos años uno hacía factoring y vendía. Hoy casi que ni los bancos quieren prestarle plata a las entidades de salud. Ahí hay como... Entonces, esta opción de transferir el riesgo no va. Claro, también podemos pensar en aceptar el riesgo. O sea, yo lo mitigo y lo acepto. O sea, no tengo otra cosa que hacer, pero lo acepto. Pero no se trata de no hacer nada, sino saber que con ese riesgo, ¿qué medidas puedo yo aún tomar? Porque, vuelvo y repito, siempre hay cosas adentro de la institución para hacer. Adriana, cuéntame, antes de pasar aquí al cierre y que les tengo a todos una invitación y la encuesta de satisfacción, hay aquí algunas preguntas. Bueno, contarles que no les podemos entregar las diapositivas, pero la grabación queda subida mañana en nuestro canal de YouTube, ahí se las compartiremos. Doctora Adriana, aquí hay varias preguntas. ¿Alguna de estas que nos quiera ayudar aquí a resolverle las preguntas a nuestros asistentes? Bueno, he visto que muchas de las preguntas giran en torno a los procesos de conciliación. Y en los procesos de conciliación, lo más importante, y de la respuesta de glosa, lo más importante en esos dos procesos, tanto la conciliación como la respuesta de la glosa, es saber exactamente qué me están preguntando. ¿Por qué? Porque usualmente del otro lado me dicen, oye, mira, este cuadro hemático no es pertinente porque la tarifa es muy elevada, ¿sí? Y quien contesta dice, no la acepto. Entonces, de los dos lados se fractura la información y es súper importante que si yo no entiendo la pregunta, pregunte para saber cuál es la pregunta correcta. Y si mi respuesta no es suficiente, del otro lado me digan, amplíela. ¿Listo? Entonces, súper importante mejorar los procesos, la información, perdón, no son los procesos, sino la información. Entonces, eso se repite bastante en algunas de las preguntas.
Otra en la cual me hablan de la urgencia vital. Entonces, por favor, no metamos a nuestra institución en el riesgo reputacional, jurídico y demás de no atender las urgencias, de devolver los pacientes porque alguien dijo que era un triaje 4, un triaje 5. O sea, hasta que un médico no evalúe esa urgencia, no sabemos de verdad que la urgencia no era. Entonces, es preferible a veces perder el dinero de la urgencia como tal y terminar facturando una prioritaria o aceptando la diferencia con una prioritaria a no atender el paciente. Y tampoco se deben sacar los pacientes porque no tengo contrato o porque se terminó el contrato. No, mantenerlos en la urgencia, que permanezcan incómodos, y eso hace que la aseguradora y el paciente pues se metan en el cuento de que yo debo estar donde mi aseguradora tiene contrato. ¿Listo? También quería, dime, Sandra. No, dale tú y te hago después otra pregunta que está por aquí. No, es que digamos que dentro de este proceso yo he aprendido que aunque la mejora continua es esencial para para todos los procesos y para todo lo que hagamos en la vida, generalmente no es suficiente. Entonces, quiero que por favor piensen que sí es bueno trabajar en mejora continua, pero no es suficiente. Y yo he descubierto que cuando se está haciendo hasta estos procesos financieros, la amabilidad lo es todo. Entonces, yo por lo menos le pido a mi equipo de trabajo que sea amable y ya. Quiero retomar ese punto porque vamos a pensar siempre en algo. Eh, no necesariamente nos glosan porque sí. No es que el otro que está haciendo su trabajo de glosar, de revisar, de preguntar, de cuestionar, de objetar, de auditar, tiene que hacer una tarea. Voy a poner aquí un ejemplo para cerrar. Con mucho gusto, si la doctora Adriana está de acuerdo, podemos incluir su correo su dirección de correo en el correo de memorias para que los que quieran ahí la puedan contactar y demás. Si ella está de acuerdo aquí, Claro para que sí. quienes quieren conversar con ella, porque hay varias preguntas antes. Quiero ponerles un ejemplo para cerrar. Y es como cuando uno va a un almacén de cadena al Éxito a hacer una compra. Cuando uno sale del Éxito con el mercado, después de haber hecho las filas y todo lo que necesiten, y a veces hay fila para salir, hay una persona en la puerta parado haciendo algo. ¿Qué hace esa persona? ¿Alguno aquí que me conteste de los que aún quedan? Que ya sé que nos pasamos de tiempo. Chequear, puntear. ¿Qué puntea? Que Lo si más caro. lo que ve en el carro, que si le echó ojo aquí, ahí va un televisor, en la factura está el televisor. Habrá quien piensa que esa actividad es una actividad que no debería existir, porque pues qué sentido tiene y demás. Yo siempre digo, cuando estoy en ese proceso, respiro y digo, ese señor de la puerta está haciendo su tarea. Yo no voy a pelear con el señor de la puerta, porque alguien decidió que él iba a hacer eso porque alguien cree en esa empresa que eso es lo que se hace para controlar que haya menos o disuadir el robo o lo que sea. No sé, alguien piensa eso. Si yo no estoy de acuerdo con eso, yo no voy a pelear con el señor de la puerta. Yo hago la fila, respiro y salgo y puedo poner una queja, 1000 quejas en redes, lo que quieran, pero ese señor, ese ser humano que está haciendo esa tarea, no tiene la culpa de que yo no quiera, no me guste demás. Les dejo un poco esa reflexión porque creo que ese es el mensaje que la doctora ha tratado de dar desde el primer momento en función de aquí hay personas haciendo tareas que tienen que cuidar que los recursos sean y se cobre lo que sea y demás, y nosotros también tenemos que hacer nuestra tarea. Para cerrar, dos invitaciones. Una, tenemos el próximo 20 de noviembre un webinar supremamente interesante hablando del tema de inteligencia artificial, la doctora Adriana, relacionado con una herramienta que ya se está usando para entrenamiento del personal de salud con inteligencia artificial.
No se lo pierdan porque además también vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial no solo se está usando en esta lógica, sino en todo el tema de patología en oncología. Entonces, se vino con toda la inteligencia artificial y aquí creo que hay unas oportunidades muy grandes para algo que es muy recurrente, muy importante, y es el tema del gobierno clínico. Hemos encontrado que este tipo de herramientas que ya existen en el mundo y se están usando en salud son súper asequibles, además pueden ayudar a fortalecer el ejercicio del gobierno clínico. Entonces, por favor, no se pierdan nuestro webinar del 20 de noviembre. Aquí les dejo el link, igual se lo mandaremos en las memorias. Y para cerrar, pedirles que nos diligencien la encuesta de satisfacción. Habrá certificado de asistencia para quienes diligencien la encuesta. No importa lo que califiquen en la encuesta, el certificado no importa por la calificación, sino ustedes saben que para nosotros es muy valioso su retroalimentación y además poder entender que otros temas son de interés para ustedes en este espacio. Doctora Adriana, ¿algún mensaje de cierre? Agradecerte profundamente tu tiempo y tu conocimiento, sé que es amplio en el tema, y algún mensaje de cierre para la audiencia. Simplemente mejorar la información, uno. Dos, usar la tecnología para mejorar la eficiencia. Y tres, ser amables. Ser amables. Muy bien. Muchas gracias a todos. Estaremos compartiendo, ya vamos a poner aquí en el chat el link de la encuesta. Estaremos compartiendo con ustedes la grabación. Y bueno, sabemos que aquí hay muchas preguntas y muchos temas adicionales. Esperamos sacar más temas porque sabemos que este asunto y lo que tiene que ver con facturación y demás sigue estando en el radar de todos. Muchas gracias, Adriana, que estés muy bien y gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias. Adiós.